Muy buenos días, estudiantes de quinto año. Bienvenidos al curso de comunicación. Les saludo a su profesora Lourdes Urtecho. Esperando hayan tenido un buen fin de semana, que hayan descansado, para que puedan estar dispuestos al 100% para trabajar. El día de hoy vamos a trabajar un tema bastante bonito, muy interesante, ¿ya? De literatura. Vamos a trabajar la literatura oriental. Está dividido en dos partes, ¿ya? Porque es un tema, como les dije, es bonito, pero es extenso. Ya, y lo he dividido en dos partes. Esta es la literatura oriental parte 1. Más adelante desarrollamos la parte 2. En la ficha número 5. Presten todos atención, hijitos, estén bien atentos. Les voy a hacer preguntas de las cosas que voy a hablar acá. Literatura clásica oriental. Voy a hacerles una pregunta. ¿Ya, hijos? ¿Qué obras pertenecen a la literatura oriental? ¿Han leído alguna? De repente sí, y no saben. Muy bien, vamos a hablar acá. Les voy a mencionar todas las obras de la literatura clásica oriental. El clasicismo oriental se desarrolló desde el siglo IX a.C. hasta el siglo VII después de Cristo. Imagínense. Entre las culturas más representativas de Oriente tenemos la china, la hindú, la hebrea y la egipcia. El día de hoy vamos a hablar de estas tres primeras, la china, la hindú y la hebrea. Ya en la próxima clase desarrollaremos la egipcia. Los inventores más célebres de Mesopotamia fueron los sumerios, a quienes debemos, entre otras cosas, la invención de la escritura cuneiforme, hito que marcó el término de la prehistoria y el inicio de la historia. Las civilizaciones que habitaban Mesopotamia crearon la moneda y la rueda, establecieron las primeras nociones de astrología y astronomía, desarrollaron el sistema sexagesimal y pusieron en práctica el primer código de leyes, escrito por el rey Hammurabi. Los más antiguos textos chinos se remontan al primer milenio antes de Cristo, imagínense. La mayoría de tipo religioso, como el I Ching, o filosófico, de las obras de Confucio o de los taoístas Lao Tse y Chuang Tzu. Muy bien. Literatura china. La literatura china es muy bonita. Sobre todo es bastante didáctica y nos enseña muchas cosas. Valores morales sobre todo. China es una civilización, es una de las civilizaciones más grandes del mundo. Su historia y su cultura son muy ricas y complejas a la vez. Tiene el privilegio de haber creado y conservado durante 25 siglos una lengua específicamente reservada al uso escrito y destinada a la lectura. Esto ocurre debido a que China no sufrió los efectos de las invasiones en la época antigua. Es por eso que gran parte de su cultura, como su sistema de escritura y su arte, entre otros, apenas han variado en más de 3000 años. O sea, ha variado poquísimo. Han conservado mucho su cultura. Al crecer, las ciudades se crearon sistemas de códigos para conservar los datos que interesaban a los emperadores y sus imperios. Miren, acá les traigo una frase muy bonita de la literatura china. Exígete mucho a ti mismo y espera poco de los demás. Así te ahorrarás disgustos. Bien, esta es una frase de Confucio, uno de los más importantes representantes de la literatura china. Su característica: la aparición de la escritura en el Antiguo Oriente permitió la difusión de los sentimientos, conocimientos, filosofía, espiritualidad y vivencias de los varones y mujeres de aquella época a través de sus expresiones literarias. Reflejó las costumbres, creencias e ideales de cada grupo social. Fue muy religiosa, respetó a su dios o dioses y asumió carácter divino de sus líderes y gobernantes. El escritor oriental interpretó el mundo usando analogías con la naturaleza, o sea, la comparaba con la naturaleza.
parecida a nosotros, ¿no? También lo tomamos a la naturaleza como dioses. Presentó la vida con propósitos y no justificó causalidades. Muy pragmática este tipo de literatura. Existió un común denominador en calidad simbólica, el sentido de religiosidad, la presencia del simbolismo y las alegorías que presentaron en sus predicciones orales y escritas producciones. Sus obras tuvieron un propósito didáctico y moral, acá lo que lo mencionaba, enseñar, didáctico es enseñar, cierto. Lograron un equilibrio entre contenido y la expresión de la obra literaria, presentó dos tradiciones, literaria y popular o coloquial. Usaban las analectas o proverbios didácticos morales, cuyos proverbios son como enseñanzas, ¿ya? Cuyos temas eran el respeto a los padres, a los ancianos, a la naturaleza, al orden y a lo religioso. Bastante importante, ¿cierto? Géneros y especies literarias. Desarrollaron ellos prosa, lírica, teatro, novela, relatos y cuentos populares. En obras, 4 libros del Tayo o Gran Ciencia, Chunyun, o Doctrina del Medio, Lungyu, o Comentarios Filosóficos, ahí están las analectas, Mense o Libro de Mencio. Este libro de Mencio es de Confucio. El Tao Te Ching, o también es conocido como Tao de Qing o Dao de Jing. Este de acá es de Lao Tse, Poemas de Li. Yo he tenido el gusto, el privilegio de poder leer este libro del Tao Te Ching de Lao Tse. Es un libro que me ayudó, la verdad, bastante. Comprendí muchas cosas de la vida. Yo les recomiendo de que lo descarguen de internet, lo busquen en internet, porque es bien difícil encontrar el libro original, por lo antiguo que es, imagínense. Pero descárguenlo y léanlo, chicos, porque les va a ayudar mucho, mucho. Son consejos, ¿ya? Que les va a servir. Imagínense, antes de Cristo se ha escrito y hasta ahora son libros que nos sirven. Acá una frase de Lao Tse: aquel que puede conquistar a los enemigos es fuerte, aquel que se ha conquistado a sí mismo es poderoso. Qué frase tan profunda y tan bonita de Lao Tse. Literatura hebrea. Muy bien, el contexto histórico-cultural. El hebreo fue un pueblo de nómades semitas. Se estableció en una zona llamada Media Luna Fértil o cuna de las civilizaciones. Las tribus hebreas de lengua semita se establecieron en el valle del río Jordán en el siglo XIII a.C. y se asentaron en la zona de Palestina al sur de Fenicia. El lugar de nacimiento del pueblo judío es la tierra de Israel. Tuvieron como legislador a Moisés y vencieron a los egipcios, logrando liberarse de la esclavitud. Su primer rey fue Saúl, se llamó Saúl en el siglo X. Luego vendría David, de cuyo linaje nacería Jesús. Las características: la fe en un Dios, Yahvé, que significa yo soy el que soy, imagínense. Conducía el aspecto político y religioso del pueblo judío. Desarrolló diversos géneros y especies literarias como prosa, verso, epístolas y fábulas, entre otros. Su lírica es muy sentimental y didáctica. También tuvo se podría decir, la característica que enseñaba. Sus temas estaban relacionados con lo espiritual, lo religioso y con las leyes que debían regir la convivencia de los súbditos. Expresó la concepción de Dios, del mundo y de la vida. Los géneros que desarrollaron y especies literarias fueron el épico, lírico, y sus obras, como las más importantes, está el Talmud, que recoge discusiones rabínicas sobre tradiciones, leyes e historias. Fue redactado en Babilonia, se divide en 4 partes: el Mishnah, el Gemara, el Halajá y el Agadá. Y como máxima expresión tenemos a la Biblia. Miren, la Biblia se podría decir que está considerada como
un ejemplar de la literatura hebrea. Su máximo representante es la Biblia. Conjunto de libros que se divide en dos partes, el Antiguo Testamento con 46 libros y el Nuevo Testamento con 27 libros. Ahí está la Biblia. Muy bien. Entonces, hablar de literatura hebrea es hablar de la Biblia. Hablar de la literatura china es hablar de Lao Tse o de Confucio. Literatura hindú. Contexto histórico-cultural. En la literatura hindú, la literatura oral es muy importante. Las tradiciones literarias hindúes dominan una gran parte de la cultura india, además de los Vedas, que son formas sagradas de conocimiento. Hay otras obras como los poemas épicos hindúes como el Ramayana y el Mahabharata. Los Vedas significa ciencia, conocimiento, colección de libros y narraciones míticas que solían cantar los sacerdotes brahmanes durante los ritos y las ceremonias sagradas. Se recitaban cada día en las comunidades védicas, escritos en lengua sánscrita. Son el modelo de la primera literatura hindú en el que por primera vez se presentan los dioses Brahma, Shiva y Vishnu como la Trinidad. Lo que en el catolicismo sería el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, la Trinidad que tenía Brahma, Shiva y Vishnu. Las características: fue poética y esencialmente oral. Se inspiró en cuanto a su forma y su temática en la tradición sánscrita, además de textos budistas y jainíes. Desarrolló temas filosóficos y religiosos. Géneros y especies literarias que desarrollaron: está el épico, teatro y el lírico, y también tenemos el narrativo, sus obras, las más representativas. En el épico, el género épico, está el Ramayana de Valmiki, 24.000 versos, y el Mahabharata, que es de Vyasa, de 220.000 versos. El Ramayana es una obra también muy bonita. Espero que lo hayan leído, y si es que no, hay que leerla. En teatro, Shakuntala de Kalidasa y el Malatimadava de Baba Bhuti. Lírico, tenemos el Ritusamara de Kalidasa también y los Vedas. Y en el narrativo tenemos al Panchatantra. Ahí están los tres dioses más representativos de la literatura hindú: el Brahma, el Shiva y Vishnu. Está en la Trinidad, los tres. Etapas y producción literaria son tres: el periodo védico, el búdico y el bráhmico. En el periodo védico están los libros védicos, valga la redundancia. Aquí está el Rig Veda, con 1028 himnos distribuidos en 10 libros referidos a los dioses que encarnaban personificaciones de los fenómenos celestes. El Samaveda contenía los arreglos musicales de himnos del Rig Veda y de otras fuentes. El Yajur Veda reúne en prosa rimada plegarias y fórmulas usadas por los sacerdotes. El Atharva Veda, 730-731 himnos de los ritos domésticos, cantos nupciales y funerarios, formas y cánticos cosmogónicos y litúrgicos. Se caracteriza por no reunir elementos religiosos, sino las creaciones del pueblo. De ahí su carácter tradicional, sus supersticiones y su léxico popular. El Ramayana, acá está, en el periodo védico, es una epopeya de carácter épico y destaca por sus descripciones. Escrito en el antiguo sánscrito hacia el siglo III a.C., la autoría se le atribuye a Valmiki. Consta de 7 libros de 24.000 versos. Narra la educación del rey Rama, su encarnación en el dios Vishnu y su destierro con su fiel esposa Sita. El Mahabharata, considerada la obra más extensa del mundo, consta con 229.000 versos, slokas, escrita en el año 300 a.C. y el 300 después de Cristo. Describe la lucha entre dos ramas de una misma familia noble de panduistas y los kuruidas por la posesión de un reino al norte de la India, el Kurukshetra. Es una colección de cuentos y leyendas épicas, narraciones históricas y textos filosóficos. El Panchatantra es una recopilación de fábulas y cuentos hindúes recogidos de la tradición oral india y escritos oralmente en sánscrito. El sánscrito significa
los 5 libros. Acá hay otro periodo, el brahmánico. Viene de Brahma, Código de Leyes de Manu. Esta es su obra más representativa. Presenta 2031 o 2648 versos divididos en 18 capítulos que presentan reglas y códigos de conducta que deberían ser aplicados. Fueron dictados por el sabio Manu a los rishis. En este periodo la sociedad hinduista se dividió en castas. También tenemos al periodo búdico, el que les había mencionado. Viene de Buda. También un dios, ¿no? Una entidad a la que ellos veneran bastante los hinduistas. Se caracterizó por el desarrollo del género literario con fines didácticos, de enseñanza, cuentos o apólogos morales, basados en fuentes budistas. Las más famosas fábulas de este tipo están recogidas en el Panchatantra y en el Hitopadesa, libro de los consejos útiles. Aquí tenemos a Buda con una de sus frases: cada mañana nacemos de nuevo, lo que hacemos hoy es lo que importa. Muy bien, así que siempre tratemos de hacer el bien y hagamos algo diferente, siempre tenemos la oportunidad de mejorar. Eso es lo que quiere decir esa obra. Ahora sí, resolvamos la ficha. En la ficha hay preguntitas, hay que desarrollarlas. Ya les voy a dar indicaciones por WhatsApp para que puedan desarrollar las tareitas que le voy a dejar, hijitos. Eso sería todo. Espero que les haya gustado. Esta es una parte de la literatura oriental. Ya próximamente publicaré la parte 2. Muy bien, eso ha sido todo. Muchas gracias. Espero hayan puesto mucha atención. Igual y toda la información que tienen acá la tienen en sus fichitas. Gracias, hijos. A resolver la ficha.